Hola, repasemos entonces con esta grabación las partes de la célula vegetal más importantes y que la caracterizan y la diferencian de otras células de otros seres vivos, que son la pared celular y los plastidios, una familia de organelos muy característica de las células vegetales, dentro de los cuales está el cloroplasto, donde ocurre la magia de la fotosíntesis. Sin olvidar que algunos otros organismos, algunas bacterias también pueden hacer fotosíntesis, así no tengan cloroplastos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, aprender que la pared celular y los cloroplastos son primordiales para la función de la célula vegetal y por ende de toda la planta. Reconocer la familia de plastidios en la célula vegetal. Estos serían los resultados de aprendizaje. Entonces ya habíamos visto esta figura esquemática de una célula vegetal donde la vacuola central ocupaba casi todo el espacio, los organelos que nos son familiares como la mitocondria, el retículo, los ribosomas aquí chiquitos, el aparato de Golgi. Y aquí entonces vemos aquellas dos estructuras en las cuales nos vamos a centrar, que son la pared celular, que es esta capa gruesa externa, y los plastidios. Aquí en esta célula solo aparecen dos de ellos, que son el cloroplasto, el más importante, y el cromoplasto. Ambos podemos verlos a simple vista de acuerdo al color que adquieren. Sin embargo, hay otros tipos de plastidios, los cuales veremos más adelante. De acuerdo al volumen, entonces, si tomamos como ejemplo una célula de hoja de espinaca, esto puede variar de acuerdo al tejido del cual tomemos esa célula. Entonces, una célula de una hoja que es un tejido tierno, un tejido fresco, de células vivas, entonces vemos que la vacuola ocupa más de la mitad del volumen, un 57%. Sus funciones, entre otras, almacenar las sustancias de desecho y dar turgencia a la célula, es decir, empujar, hacer como una presión hacia afuera para que la célula quede así bien rellenita, bien turgente, bien estirada. De esta forma la planta pues no se va a marchitar. Los cloroplastos en una célula de espinaca, ustedes saben que la espinaca ya es bien verde, entonces por eso tiene una gran cantidad de cloroplastos y estos ocupan hasta el 21% de ese volumen y su función, en resumidas cuentas, la fotosíntesis. Mientras que las mitocondrias, miren que ya es un volumen mucho menor al 1%, su función la respiración celular y por ahí derecho producir energía en forma de ATP. Y aquí también se produce al final del proceso CO2. Aprovechando aquí para redondear ese tema, fotosíntesis y respiración celular, como balance químico son inversos. Fotosíntesis toma CO2 y agua y al final produce un hidrato de carbono más oxígeno. Mientras que la respiración celular toma oxígeno y un hidrato de carbono y al final produce CO2 más agua. Son procesos químicamente inversos. El núcleo también ocupa un volumen muy pequeño, su función es almacenar el material genético y realizar el proceso de transcripción a ARN dentro de lo que es el dogma central de la biología. Y ya luego ese ARN se traduce a proteínas. Los peroxisomas, muy importantes en células de semillas para el ciclo de la beta-oxidación de ácidos grasos y el ciclo del glioxilato. Esto para reactivar la semilla que uno acaba de sembrar y que ésta pueda germinar. Y también descomponer el peróxido de hidrógeno, hidrógeno, que es el H2O2, que es una sustancia nociva para la célula. Entonces hay que eliminarla. Y el resto del volumen sería el citosol y todo lo que contiene, o sea, todos los demás organelos, sería aproximadamente el 21%. ¿Y pues para qué sirve? Es como la matriz en la cual se ubican los organelos y por donde se transportan las diferentes sustancias. Bueno, si miramos la composición, pero en porcentaje de peso, esto era en volumen.
si vemos la composición en porcentaje de peso seco en ramas de este pino, que es un pino norteamericano llamado loblolly, no sé si se pronuncia así, cuyo nombre científico es Pinus taeda. Entonces vemos que los compuestos nitrogenados, es decir, aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, apenas son un 8,4% y de ese 8,4%, casi más del 90% son proteínas. El resto son aminoácidos, que son partes de proteínas, es decir, las unidades que constituyen las proteínas, y los ácidos nucleicos, ADN, ARN. Bueno, el mayor porcentaje lo ocupan en peso seco los carbohidratos, con un 38%. Y dentro de ese 38% observen que el mayor porcentaje es celulosa y hemicelulosa, que ¿dónde están? En la pared celular. Entonces, si bien la pared celular en volumen, pues aparentemente no ocupa mucho espacio, en peso sí que es representativo, porque miren que entre celulosa y hemicelulosa y, y pectinas, que son los otros, que son los tres componentes básicos de la pared celular, contribuyen con casi el 38%. Lo demás es sacarosa, que es un disacárido, que es una sustancia pues, de reserva, y también sirve como regulador osmótico, y los azúcares reductores, es decir, como monosacáridos sueltos, glucosa, fructosa, etcétera. Bueno, lo demás, en cuanto a porcentaje en peso seco, entonces vemos que están los lípidos, es decir, ácidos grasos, los ácidos orgánicos, como el ácido oxálico, por ejemplo, que ya lo vimos, es importante en las sustancias ergásticas, porque este ácido oxálico forma eh, cristales como en forma de drusas o de rafidios. Luego tenemos la lignina y los fenoles. Estos sí que son importantes también en la pared celular, pero ya en tejidos más envejecidos, donde aparece la pared celular secundaria. Entonces, la lignina, si la sumamos a la celulosa y a la hemicelulosa y a las pectinas de la pared celular, entonces ya obtenemos un porcentaje incluso mayor al 50% en cuanto al peso de la célula, mientras que los minerales apenas representan el 1,5%. Los minerales son como los cationes y los aniones que están libres en el citoplasma y en la savia de la planta, es decir, el calcio, el magnesio, el potasio, nitratos, algunos tipos de fosfatos y relacionados. Entonces, con esto quiero resaltar la importancia de que casi toda la biomasa de un vegetal está representada en su pared celular, que son celulosas, hemicelulosas, pectinas, ligninas y fenoles. Mientras que si nosotros tomamos una, por decir alguna rama, y la quemamos completamente, lo que queda al final sería los minerales, que no se pueden volatilizar. Y ese es un peso de más o menos el 1,5% en el caso de este pino que estamos tomando de ejemplo. Bueno, este ejercicio lo subiré en otro video. Aquí miremos la composición de la pared celular primaria. No tenemos lignina. Entonces miremos que la celulosa es más o menos una quinta parte del peso seco de esa pared celular. Más o menos la otra quinta parte son hemicelulosas. Estos dos que aparecen aquí, ramnogalacturonano y arabinogalactano, esas son las pectinas. Y también están las glicoproteínas que, al igual que en la membrana celular, atraviesan la pared celular y cumplen funciones pues, de transporte, y también para favorecer la flexibilidad de la pared celular. Estas glicoproteínas se llaman extensinas y también componen más o menos una quinta parte del peso seco de la pared celular. Esto es en células de un cultivo de este árbol que se llama sicómoro. Por supuesto, esto puede variar de especie a especie, pero siempre la celulosa en un porcentaje alto.
Bueno, entonces teníamos el ejercicio de calcular el porcentaje en peso seco de cada componente en una hoja, tomando como ejemplo estos datos, que el peso seco total de esa hojita sea de 4 gramos. Es decir, tomamos la hojita, la secamos en un horno o al aire libre para que quede como si fuera hojarasca, totalmente deshidratada. Eso nos dio 4 gramos. Y luego en mi laboratorio imaginario, entonces, yo encontré que descomponiendo estos 4 gramos, 0,4 gramos eran de lignina, 1,8 gramos de celulosa, 1 gramo de hemicelulosa y todo lo demás, fenoles, minerales, proteínas, azúcares, etcétera, era 0,8 gramos. Calcular el porcentaje en peso seco de estos 4, lignina, celulosa, hemicelulosa y todo lo demás. Y adicionalmente, si yo conocía que antes de deshidratar la hoja el peso fresco era de 9 gramos, entonces calcular el porcentaje de materia seca y el porcentaje de agua. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. El porcentaje de algo es el número de ese algo sobre el total multiplicado por 100. Entonces hagamos el ejercicio aquí. Me voy a salir de la presentación para que podamos escribir. Listo. Entonces, si el porcentaje de algo es el número de ese algo sobre el total, tenemos que el porcentaje de lignina, pues es en este caso, pues no tenemos número, sino peso de lignina sobre el peso total. ¿Conocía el peso de la lignina? Sí, eran 0,4 gramos. El peso total de esa muestra, entonces, es el peso seco, serían 4,0 gramos, y lo multiplico por 100. Entonces, 0,4 dividido 4 por 100, pues me tiene que dar el 10%. Creo que ya se entiende el ejercicio, ¿no? Entonces, para sacar el porcentaje de celulosa es lo mismo. Tomo el peso de esa celulosa, lo divido entre el mismo peso total, que son los 4 gramos. El peso de celulosa era 1,8. Entonces, dividiendo esto, 1,8 dividido 4 por 100, creo que les dio 45%. Revisemos aquí rápidamente en el celular. Exacto, 45%. Y lo mismo aplica con la hemicelulosa, que era 1 gramo, más fácil todavía. Entonces, peso hemicelulosa 1,0 gramos sobre el total 4,0 gramos por 100. Eso es igual al 25%, ¿no? Porque 1 en 4 pues es la cuarta parte, eso es el 25%. Y el porcentaje de todo lo demás pues sale más fácil, es coger 100 y quitarle todo lo demás, o sea, quitarle 25 más 45 más 10. Entonces, 25 más 45 da 70, más 10, 80.
Por lo tanto, el porcentaje de todo lo demás sería el resto, que es 20%. Este era el ejercicio. Y respecto al peso seco y el porcentaje de materia seca y el porcentaje de agua, entonces podemos hacer el mismo procedimiento aplicando esta misma fórmula. El porcentaje de algo es el número de algo sobre el total por 100. Entonces, si me pide que halle el porcentaje de materia seca, entonces, ¿qué sería? El peso de la materia seca. Ese peso, yo ya sabía que era de 4 gramos. Y el peso total nos dice que era de 9 gramos. El peso fresco incluye la materia seca y el agua que tiene esa hoja, la humedad. Ese es el peso fresco. Entonces el total sería 9 gramos. Entonces, multiplicado por 100 siempre. Entonces, 4 de 9. 4 dividido 9 por 100, 44,4%. Ese sería el porcentaje de materia seca. El porcentaje de agua, que es la otra pregunta, entonces sería el peso del agua ¿Cuánta agua calculan ustedes que tiene un tejido vegetal? Depende del tejido. En troncos o en ramas, que es más que todo madera, pues el porcentaje de humedad puede ser muy bajo, menos del 15%, calculemos más o menos. Pero en un tejido muy tierno, como por ejemplo en hojas de lechuga o en un tomate o en una piña, el porcentaje de agua es mucho mayor. Usted deshidrata una piña o un tomate y al final el peso que le queda es muy bajo. Entonces estamos hablando de porcentajes superiores al 50%. En este caso, el peso del agua, entonces, es igual a ¿qué? El peso fresco menos el peso de la materia seca. Es decir, 9 gramos menos el peso de la materia seca, que era 4 gramos. Agrandemos un poco aquí. Sobre el total, que sigue siendo 9 gramos, multiplicado por 100. Entonces, como ya habrán deducido, 9 menos 4 es igual a 5 sobre 9. 5 dividido 9 por 100 nos da 55,5%. Muy bien. De esta forma sacábamos los porcentajes. Sigamos entonces, vuelvo a la presentación, con la composición de la pared celular. Entonces les decía que hay pared celular primaria y secundaria. La primaria es la que primero se forma cuando la célula hace mitosis y empieza a diferenciarse. Lo primero que se empieza a depositar es la pared celular primaria y esa permanece para toda la vida de la célula. Esa pared celular primaria, como les decía, tiene principalmente celulosa. Esta celulosa, como son unas cadenas lineales muy largas de glucosas unidas, forman unas fibrillas llamadas microfibrillas apiladas unas encima de otras por puentes de hidrógeno y forman estas fibrillas. ¿Dónde puede encontrar usted microfibrillas de celulosa visibles a simple vista? En una mota de algodón. Esa motica de algodón, usted saca
la fibrita, cada fibrita de esas es una microfibrilla de celulosa. Pero esas microfibrillas de celulosa no están ahí nadando solas, ellas están unidas en una matriz donde aparece la hemicelulosa. Miren que es una molécula más delgada, pero ella es como torcida, le va dando la vuelta, va envolviendo las microfibrillas de celulosa, ayudada también con las pectinas, que son estas moléculas, también son es un tipo de polisacárido, pero este tiene grupos carboxilos, es decir, tiende a ser ácido. Las pectinas se encuentran mucho en la laminilla media, que separa las dos paredes celulares entre dos células. Y también tenemos acá estos tubitos atravesados que son las proteínas estructurales, las famosas extensinas. Aquí haciendo un detalle de la composición entonces de esa microfibrilla, miren acá la microfibrilla, aparece ese cable que usan en las redes de alta tensión, que uno lo pela y por dentro tiene muchos otros cables más pequeños. Bueno, esa es una representación. Esta es la microfibrilla de celulosa y cada cosita de estas es una hebra de celulosas, que son estas moléculas, son glucosas unidas por enlace beta 1,4, es decir, del carbono 1 al carbono 4 de la molécula de glucosa adyacente. Y esto repetido n veces. Esas son las microfibrillas de celulosa de la pared celular. Esto es tomado de una célula, esto parece una planta de trigo. Y aquí está pues ampliando la pared celular. Esta otra que se ve verdecita, más delgada y está ahí como envolviendo esas microfibrillas, estas son las hemicelulosas. Miren que tiene una estructura como ramificada y este que aparece aquí no es una glucosa. Esta, miren que no forma un hexágono como la glucosa, sino un pentágono. Esta creo que es una fructosa. Más adelante les confirmo si es o no fructosa. Y este que aparece acá en rojo, estas son las ligninas. O sea que esta ya sería una pared celular secundaria, porque aparece la lignina que se acumula en la pared celular secundaria, la cual es depositada ya después de la mitosis, cuando la célula empieza a madurar. Esta lignina es lo que forma la madera y es una molécula mucho más difícil de digerir, por lo tanto, en un tejido muy lleno de lignina, pues no son muchos los animales que se atreven a comer un tejido con mucha lignina, porque esta molécula, miren que a diferencia de la celulosa y las pectinas, aquí aparecen dobles enlaces conjugados. Cuando aparecen estos dobles enlaces, atacar enzimáticamente esta molécula es más difícil. Bueno, entonces aquí tenemos más explicado la pared celular en esta célula ideal. Miren que aparece primero la laminilla media, dividiendo las dos células adyacentes. Esta capa gruesa roja sería la pared celular primaria. Luego tenemos la pared celular secundaria y eventualmente puede aparecer una pared celular terciaria, o sea, una deposición posterior. Y lo que tenemos aquí en el centro es el lumen, es decir, el interior de la célula, el citoplasma, con pues todos los demás organelos, si es que tiene organelos, porque puede ser también una célula del xilema, por ejemplo, en ese caso esto estaría vacío. Esto de birrefringencia, que es una propiedad óptica que se puede ver al microscopio, significa que la pared celular primaria y terciaria, al no tener lignina, no presentan birrefringencia. Es decir, no se ven de color como rosadito aquí, sino más bien como azulenco, como aparece aquí. Entonces observemos, la pared celular secundaria, como si tiene lignina, presenta este fenómeno de birrefringencia y se ve como coloreada, como vino tinto, rosado. Miren, aquí se ve. Mientras que la pared celular primaria se ve como azulita y es más delgada, ¿no? Aquí se ve claramente en estas células. Y aquí en esta aparece la pared celular terciaria. Miren que aquí está la rosadita, la secundaria, y aquí aparece nuevamente una capa azul que sería una pared celular terciaria.
Aquí tenemos otros ejemplos de pared celular primaria. Mírenla aquí. Aquí también en estas células. Estos son de una especie de avellano, que son árboles del hemisferio norte. Aquí tenemos ejemplos de pared celular secundaria. Miren la escala, ¿no? 25 micrómetros. O sea, micrómetro es la millonésima del metro. Entonces estamos hablando de escalas muy pequeñas. Miren pues que la pared celular secundaria es bastante gruesa. Aquí en estas células que se llaman esclereidas, la pared celular secundaria es bastante gruesa, tanto que el lumen, o sea, lo que hay en el interior de la célula, citoplasma, miren que casi desaparece, es como un puntico. Y aquí tenemos pared celular terciaria, miren la capa azul nuevamente que aparece aquí hacia adentro. Toda deposición de pared celular secundaria y terciaria ocurre hacia adentro de la célula, no hacia afuera. Miremos aquí las microfibrillas de celulosa depositadas en forma, eh, unas encima de otras en ángulos de 90, formando como una retícula o red. En el A, en esta foto del B, es una célula que fue tratada con colchicina, una sustancia pues que se usa en biotecnología vegetal para inhibir la mitosis. Y miren que la deposición de microfibrillas de pared celular de celulosa en la pared celular es pues mucho más desordenada. Y estos son los diferentes arreglos de las microfibrillas en la pared celular. Entonces podemos tenerla de esta forma como dispersa. Podemos tenerla de esta forma fibrosa, o sea, como paralela, de una forma en espiral y de una forma tubular. Aquí teníamos el ejercicio de señalar las diferentes capas en una célula vegetal en cuanto a la pared celular. Entonces teníamos primero la laminilla media, compuesta principalmente de pectinas. Luego entonces tenemos la pared celular primaria, también llamada sacodermo, principalmente celulosa. De aquí hacia acá vamos hacia adentro, perdón. De aquí hacia acá vamos hacia adentro. Entonces, después de la pared celular primaria, tendríamos una capa de transición, es decir, donde se empieza a depositar nuevas microfibrillas de celulosa, y luego aparece la pared celular secundaria, coloreada con birrefringencia por la presencia de lignina, y eventualmente una pared celular terciaria, donde nuevamente predomina la celulosa. Bueno, ustedes tenían el ejercicio de señalar esas capas, pero en este dibujo que está visto desde arriba, de afuera hacia adentro. Yo les había ayudado con esta primera, que era la laminilla media. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 capas. Los plastidios, para dejar atrás el tema de la pared celular. Entonces son una familia de organelos vegetales con las siguientes características. Tienen doble membrana, como la mitocondria y el cloroplasto, aunque la mitocondria no se considera un plastidio, pero tiene la característica también de poseer doble membrana. Tiene su propio ADN, llamado ptDNA, o sea, como ADN de plastidios. Esto nos indica que en algún momento estos organelos procedieron de organismos libres que fueron por endosimbiosis introducidos a la célula vegetal y ahí se quedaron, pero todavía tienen su remanente de su propio ADN, de cuando ellos eran libres. Ellos como tal se pueden dividir por sí mismos, como si fuera una bacteria, o sea, fisión binaria, pero ya por ese evento de endosimbiosis empezaron a colaborar con el material genético en el núcleo de la célula que lo contiene. Por lo tanto, para que ocurra esta división necesitan un poquito de ayuda del material genético que está en el núcleo de la célula. Entonces, eso nos indica que ahí ya hay una relación evolutiva muy antigua en el cual se requirió ya la colaboración no solo de su propio ADN, sino también con el ADN del núcleo de esa célula vegetal. Y cuarto, que poseen un color característico que es visible a simple vista debido a los pigmentos, que pueden ser clorofilas, carotenos, xantofilas,
y antocianinas. Bueno, hay una familia de pigmentos vegetales que es muy amplia. Entonces, los plastidios, puse aquí en el centro el origen de todos los plastidios, que llamamos proplastidio. Él es como un plastidio todavía indiferenciado, a partir del cual van a aparecer todos los demás. Entonces, vamos a ver. Ese proplastidio, por influencia de la luz, se puede transformar en un etioplasto. Cuando usted toma una planta que es de sol y la pone de repente en un lugar muy sombreado, usted ve que esa planta como que se pone pálida y empieza a estirarse buscando la luz del sol. Ese fenómeno se llama etiolación. Y ahí en esas plantas etioladas tenemos el etioplasto, que es un plastidio, digamos, decolorado, el cual posteriormente va a dar origen al cloroplasto. También el proplastidio puede dar origen al gerontoplasto. El gerontoplasto es un tipo de plastidio que encontramos en las hojas más viejas, por ejemplo, árboles en el otoño. Pues aquí en Colombia no tenemos otoño, pero en los lugares donde sí hay otoño, que las hojas se van poniendo amarillas, un color rojizo o vino tinto, es porque esos proplastidios se han transformado en gerontoplastos, es decir, de hojas viejas, y adquieren ese color. Y eso ya es indicativo de que esa hoja pues va a caer del árbol porque se aproxima el invierno. Bueno, como les decía, el etioplasto, que está en una fase allí como de buscar luz, cuando usted vuelve y saca esa planta que puso en la sombra nuevamente al sol, entonces él empieza a colorearse y se convierte en un cloroplasto. Color predominante verde. ¿Por qué? Por la presencia de clorofilas. Pero si usted pone esa planta de nuevo en la sombra, entonces ese cloroplasto se devuelve a su estado de etioplasto. El cloroplasto eventualmente también se puede transformar en gerontoplasto, porque cuando la planta va envejeciendo el árbol, o ya es hora de botar hojas porque llegó el otoño, entonces esos cloroplastos verdes se van transformando en gerontoplastos y cambian su color. También el cloroplasto en ciertas hojas o en ciertos órganos como frutos o flores se pueden transformar en cromoplastos, que son plastidios con colores llamativos para atraer insectos, polinizadores o tal vez animales que reproduzcan, que consuman los frutos y los dispersen después la semilla. Y esos cromoplastos tienen colores más notorios, como amarillo, como rojo, como anaranjado. Entonces estos cromoplastos los encontramos en los pétalos de las flores o en los frutos. El cloroplasto es muy versátil, él también puede convertirse en amiloplasto. Los amiloplastos, como su nombre lo indica, acumulan almidón. El almidón está compuesto de amilosa más amilopectina. Entonces, cuando ese cloroplasto empieza por ciclo de Calvin a acumular glucosa, esa glucosa en algún momento se empieza a unir en cadenas y forma almidón. Y ese almidón se acumula en el cloroplasto hasta que se convierte en un amiloplasto. ¿Dónde encontramos amiloplastos? Por ejemplo, en la papa, que es un tallo subterráneo, ¿cierto? Pero si usted toma una papa, la saca del surco donde ella está enterrada y le da un poco de sol, usted ve que ella puede ponerse verde de nuevo y producir nuevos tallos aéreos y generar una nueva planta. Entonces, ahí ese amiloplasto se está convirtiendo de nuevo en un cloroplasto. Entonces, amiloplasto, acumulación de almidón. El proplastidio también puede dar origen directamente a cromoplastos, como les dije, flores o frutos. El proplastidio también puede dar origen a leucoplastos, que son en general una forma de clasificar a los plastidios que acumulan alguna sustancia de reserva, que son los amiloplastos, como ya dije, almidón, los elaioplastos u oleoplastos, que acumulan ácidos grasos o aceites, como por ejemplo en el coco, la pulpa de coco, esa parte blanca, tiene muchos elaioplastos porque ustedes saben que el coco es como grasosito.
Y el leucoplasto también puede dar origen al proteinoplasto. Lo encontramos en semillas como frijol o como lenteja o como garbanzo que tienen alto contenido de proteínas. Bueno, centrándonos un poco más en el cloroplasto, entonces vemos que él por dentro tiene, esta es una imagen al microscopio, podemos ver que aquí aparecen tilacoides, que son estas estructuras aplanaditas. Estos tilacoides se apilan uno sobre otro y forman lo que llamamos granas, y una pila de granas de tilacoides se une a otra pila de granas de tilacoides a través de una lamela, y todo esto forma una red dentro del cloroplasto. Esto es ya dentro del cloroplasto, donde tenemos estas estructuras que ya vamos a ver más en detalle qué hacen. Los espacios entre estas granas se llama estroma. El estroma es como el citoplasma dentro del cloroplasto. Aquí está la membrana que lo separa pues, de las células del citoplasma que está afuera. Entonces veamos más en detalle. Está la célula, ¿no? Los cloroplastos aquí siempre pegados como hacia la pared celular, buscando la luz. Y aquí haciendo el detalle dentro del cloroplasto, entonces vemos los tilacoides, que son estos saquitos aplanados, como arepitas. Una pila de tilacoides, entonces forman estas granas. Estos puentes que unen las pilas de granas se llaman lamelas. Este espacio en el cual están contenidos todos estos granas se llama estroma, es un líquido, pues es como decir el citoplasma dentro del cloroplasto. Aquí tenemos la membrana interna y la membrana externa del cloroplasto, porque como dije, los plastidios tienen una doble membrana. Entonces vamos a ver aún más en detalle aquí dentro del tilacoide qué es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Entonces, esta imagen, la pueden ver en Wikipedia si quieren, es un corte transversal de la membrana de un tilacoide. Esta es la membrana del tilacoide. Miren que tiene la misma característica de una membrana celular, una bicapa lipídica. Acá entonces lo que está hacia afuera del tilacoide es el estroma, es decir, como el citoplasma dentro del cloroplasto, y aquí yo dibujé la membrana externa del cloroplasto y por fuera está el citoplasma celular. Lo que está hacia adentro del tilacoide lo llamamos lumen. Y vamos a ver que es muy importante esta separación entre el lumen dentro del tilacoide y el estroma por fuera del tilacoide ya dentro del cloroplasto. Entonces, básicamente, para resumir este proceso, dentro de esa membrana están empotrados unos sistemas muy complejos de proteínas y enzimas y moléculas transportadoras de electrones, los cuales llevan a cabo una cadena de transporte de electrones. ¿Cómo empieza esa cadena? Entonces, la luz solar impacta en esa hoja. Esa hoja tiene cloroplastos y en esos cloroplastos dentro del tilacoide está este sistema llamado fotosistema 2. Entonces, aquí está la clorofila. Lo que pasa es que no le muestra en detalle. Aquí está la clorofila. Entonces, esa clorofila se excita. Aquí ocurre un evento enzimático. Dentro del lumen del tilacoide hay agua, por supuesto. Entonces, esa agua se divide, esa molécula de H2O, generando una molécula de O2 y dos átomos de hidrógeno, los cuales han perdido su único electrón. ¿Qué ha pasado con esos dos electrones, el de este hidrógeno y el de este hidrógeno? Vienen por acá a través del fotosistema 2, reducen esta que se llama la plastoquinona. La plastoquinona suelta esos electrones, pasa aquí al citocromo B6F, luego a la plastocianina, luego sube al fotosistema 1, que también se excita por la luz, y ese electrón al final de todo este caminito reduce el NADP con ayuda de este hidrógeno, de este protón, y forma el NADPH, el cual se va a necesitar más adelante en el ciclo de Calvin para ensamblar el CO2 y convertirlo en glucosa. Por el otro lado, hacia el lumen del tilacoide, entonces esos dos hidrógenos que han perdido su electrón pasan aquí a esta que ya habíamos visto también en la mitocondria, que es la ATP sintasa. Entonces esos protones pasan por esta estructura que parece una licuadora, esto gira
y toma el ADP con ayuda de un grupo fosfato y forma el ATP, que ya sabemos que es energía. Entonces, de esta forma se produce el O2, que es lo que las plantas liberan. Todo el oxígeno, recuerden en la primera clase, casi todo el oxígeno proviene de la fotosíntesis, el oxígeno atmosférico, y es gracias a este proceso. Coger el agua, esa molécula de agua, romperla, aprovechar esos protones y esos electrones, y ese O2 sale de la célula y eventualmente llega a la atmósfera. Bueno, con eso he terminado. Muchas gracias.